no sé, un chabón, un holandés que robaste, no sé, un kiosco, vas preso de la nada, ¡pum! Compartís celda con Quincy Promes. Te cuentan, no, bueno, jugar con Robin, no, bueno, jugar con Depay, la verdad, no, bueno. Muchachos, vamos a comenzar con una reacción de un video que me pasaron para que mire, que sinceramente me sorprendió. Probablemente jamás imaginé en su vida que iba a ser una reacción así. Como ustedes saben, los jugadores de fútbol suelen tener una carrera un tanto larga, depende de los casos, y corta, depende de otros. Generalmente suelen debutar los muy buenos con 16, 17 y 18 años, los que son quizás un poco más limitados, se les cuesta más, con 20, con 21, con 22, y se suelen retirar con 35, 33, 37 y quizás los mejores superando los 40 años. Pero ocurren casos donde hay jugadores que deciden dejar el fútbol por lesiones, por molestias, por problemas familiares, porque sinceramente prefieren dejar el fútbol porque no sé, quieren ser empresarios, o quizás el fútbol sinceramente ya les cansó y no disfrutan de la acción o del trabajo o del oficio de ser un futbolista profesional. Pero ocurrió un caso de un jugador que tenía todo para ser un crack, que fue estrella en el Ajax, fue estrella también en el Spartak de Moscú y fue internacional para la selección de Holanda. Hacía goles, era importante, era increíble, pero que detrás de su fama y de sus grandes partidos había una vida oscura. Algunos del chat ya lo adivinaron. Hoy toca reaccionar a Quincy Promes, el futbolista que dejó la pelotita para dedicarse a ser un capo mafioso de la droga. Sí, lo que están escuchando. Quincy Promes no era un futbolista que se metió en problemas, era un criminal de alto rango que por casualidad jugaba al fútbol de élite. Esa máscara roja que usaba en sus celebraciones no era un simple gesto comercial, era la metáfora perfecta de su vida. Un lado era el ídolo de niños en Ámsterdam y Moscú y el otro era el líder de una red de narcotráfico que movía millones de euros en la sombra. ¡Bueh! Imagina que lo tienes todo. Tienes el talento para ser el mejor socio de Memphis Depay en la selección de Países Bajos. Tienes un contrato millonario en el Ajax y el respeto de toda Europa. Pero mientras el mundo te aplaude por tus goles, tú estás en tu mansión usando un teléfono encriptado para mover 1.300 kilos de cocaína pura. ¿Qué? A través del puerto de Amberes. Para entender la caída de Promes, hay que viajar a julio del 2020. Quincy acababa de regresar al Ajax, el club de su infancia. Estaba en la cima. Para celebrarlo, organizó una fiesta familiar en un almacén en Atcude. Pero en medio de la música y el lujo, la sangre manchó el suelo. Tras una discusión por una joya robada, Quincy sacó un cuchillo y se lo clavó en la rodilla a su propio primo. ¡Está loco! El mundo del fútbol no lo podía creer. El Ajax intentó tapar el sol con un dedo, pero la policía neerlandesa ya tenía el teléfono de Promes intervenido. No por el apuñalamiento, sino por algo mucho peor. Mientras los fiscales preparaban una condena de 18 meses de cárcel por intento de homicidio, Promes hizo lo que mejor sabía hacer: huir. Aprovechó que Rusia no tenía tratado de extradición con los Países Bajos. Fichó por el Spartak de Moscú, se convirtió en un fugitivo de lujo. El tipo, amigo, jugaba al fútbol y lo estaban buscando la policía de Holanda. Y el chabón dijo, bueno, me voy a Rusia, que ahí no me pueden hacer nada. Moscú. Promes era un intocable, marcaba goles, era el capitán y la afición lo adoraba. Pero mientras él sonreía a las cámaras rusas en Ámsterdam, los investigadores de la unidad de narcóticos escuchaban sus llamadas. Quincy no era un novato, se hacía llamar Mask en las redes encriptadas y hablaba de cargamentos de droga con la frialdad de quien pide una pizza. El futbolista estaba financiando una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del norte de Europa. Aquí es donde la historia... O sea, el tipo jugaba al fútbol a la tarde con 3 rusos randoms y a la noche era un magnate de la droga. Se vuelve una película de Scorsese. En febrero de 2024, la justicia de los Países Bajos dictó sentencia. 7 años y medio de prisión, los cargos, tráfico de drogas a gran escala y lavado de dinero. Según las pruebas, Promes había invertido su fortuna del fútbol para comprar 2 cargamentos masivos de cocaína que viajaban ocultos en contenedores de sal marina. Hablamos de una inversión criminal de millones de euros, realizada por un jugador de fútbol que ganaba 3 millones al año legalmente.
La pregunta que todo el mundo se hacía era ¿por qué? Promes creció en los barrios difíciles de Ámsterdam, rodeado de bandas criminales, y parece que nunca pudo sacar la calle de su sistema. Se creía más inteligente que la ley. Mientras era condenado en ausencia, él seguía celebrando goles en Rusia con su máscara roja, burlándose de la justicia europea. Se sentía seguro en el frío abrazo de Moscú, protegido por un club y un país que ignoraban sus crímenes a cambio de su talento. Pero Quincy cometió el error clásico de todo criminal, la arrogancia. Pensó que Dubái sería su patio de recreo durante una pretemporada con el Spartak. Pensó que en los Emiratos Árabes era tierra de nadie. No sabía que la Interpol ya le había puesto precio a su cabeza y que su impunidad estaba a punto de caducar en 5 millones de dólares al que agarraba a Quincy Promes. medio del desierto. Febrero del 2024, Dubái. Promes se siente el rey del mundo, pero el destino tiene un sentido de humor retorcido. Quincy cometió un delito menor, un accidente de tráfico del que intentó fugarse. Lo que empezó como una infracción de tránsito terminó siendo su tumba deportiva. La policía de Dubái lo arrestó y al ingresar su nombre en el sistema saltó la alerta roja internacional. Los Países Bajos no perdieron ni un segundo y solicitaron su extradición inmediata. Quincy pasó de la suite de lujo a una celda en los Emiratos, esperando ser enviado de regreso a su tierra natal para cumplir casi una década tras las rejas. El Spartak de Moscú le soltó la mano. La selección nacional borró su nombre de los registros y su carrera, esa que pudo ser legendaria, murió en un calabozo. Es que posta, amigos, se perdió mucho su vida. Nadie sabe, boludo, lo que le pasó. El hombre que se creía un gángster, Yo me acuerdo que fue condenado, pero no tan picante. que apuñaló a su propia sangre y que traficó con toneladas de veneno blanco, terminó cayendo por no saber conducir en una ciudad extranjera. Hoy, Quincy Promes ya no usa la máscara roja para celebrar goles. La usa para ocultar su vergüenza en los tribunales. Esta es la crónica de un talento desperdiciado, de un hombre que prefirió el respeto de los bajos fondos al amor de un estadio lleno. Quincy Promes tenía el mundo a sus pies y prefirió tenerlo en un contenedor de cocaína. Su historia es una advertencia para todos los jóvenes deportistas. El dinero del fútbol es rápido, pero el dinero de la calle es una sentencia de muerte. Uf, buena frase. Promes no fue una víctima de sus circunstancias, fue el arquitecto de su propia ruina. Prefirió ser el gángster del fútbol y terminó siendo solo un número de preso más en una celda fría de los Países Bajos. La pregunta que queda flotando... Imagínate, boludo, vos sos, no sé, un chabón, un holandés que robaste, no sé, un kiosco, vas preso de la nada, ¡pum! Compartís celda con Quincy Promes. Te cuentan, no, bueno, jugar con Robin, no, bueno, jugar con Depay, la verdad, no, bueno. Número de preso más en una celda fría de los Países Bajos. La pregunta que queda flotando en el aire es escalofriante. ¿Cuántos jugadores más están usando su fama como escudo para actividades que no podemos ni imaginar? ¿Es Quincy Promes una excepción o solo el único que fue lo suficientemente descuidado para dejarse atrapar? Te leo en los comentarios. Esto fue Crónicas. ¿Crees que 7 años son suficientes para un hombre que traficó con toneladas de droga? Igual son 7 años para Quincy. Ahora vamos a buscar Quincy Promes. Vamos a la Wikipedia. Jugó en el Twente, Países Bajos, Twente, Esparta Moscú, Sevilla, Ajax de Ámsterdam, Esparta Moscú y se fue a Estados Unidos. Pero miren, chicos, si uno va a su actualidad, en junio de 2025 fue detenido en Dubái con orden de extradición a los Países Bajos. Después de que el tribunal de Ámsterdam rechazara mantener la libertad provisional, fue condenado a 7 años de prisión por estar involucrado en el transporte de 1.350 kilogramos de cocaína a Bélgica y por apuñalar a un primo suyo. Debutó en selección 2014 contra Francia. 34 años. O sea, va a salir de la cárcel con más o menos 42, 41. ¿Ustedes creen que le da para jugar en Boca? ¿Ustedes creen que le da para seguir jugando el fútbol? 41 va a tener más o menos. Calculo que igual debe tener alguna condicional también, así que calculo que quizás puede bajar un poco más. Puede bajar a 38, 39. No, no se rían, boludo, pero digo en serio, es una locura lo de Promes, ¿no? El tipo fue preso, amigo. Preso. O sea, pasó de jugar en el Twente a jugar al Calabozo. Y no al Nazar, no, al Calabozo. Así que, bueno, esperemos que la vida sea mejor para él en los tribunales, amigo. Pero bueno, creo que fue un video que me mandaron que me sorprendió muchísimo. La verdad que en la vida me imaginé que me han dado un video de un tipo que fue preso, amigo, que está realmente preso por vender droga. Pero bueno, el fútbol tiene historias como estas. Si les gustó, dejen su like. Y no vendan droga. Vamos por la duda.